La eugenesia. Francis Galton. El concepto de eugenesia se origina en el siglo XIX, vinculado a las ideas de Francis Galton, un estadístico, psicólogo y biólogo británico, primo de Charles Darwin. Su formulación se basó en la extrapolación del principio de selección natural de Darwin al ámbito social y humano. En términos generales, la eugenesia se define como el conjunto de métodos diseñados para mejorar las características hereditarias de una población a lo largo del tiempo. Galton acuñó el término en 1883 en su obra Inquiries into Human Faculty and its Development, donde argumentó que la humanidad podía perfeccionarse mediante una regulación consciente de la reproducción. Galton partió de la premisa de que la inteligencia, el carácter y otras cualidades humanas eran predominantemente hereditarias, una idea que derivaba de su interpretación de la teoría de la evolución. Su obra Hereditary Genius sentó las bases para la eugenesia al intentar demostrar mediante análisis genealógicos que la genialidad y el talento eran rasgos transmisibles. Usando datos sobre familias prominentes en la historia británica, concluyó que los linajes con mayor cantidad de individuos destacados tendían a mantenerse a lo largo de generaciones. Desde su perspectiva, esto significaba que la sociedad podía beneficiarse si se incentivaba la reproducción de los individuos superiores y se desalentaba la de aquellos considerados inferiores. Aquí es crucial establecer que Galton no fue el primero en sugerir que ciertos rasgos humanos podían heredarse, pero sí fue el primero en sistematizar la idea de una intervención activa sobre la reproducción humana para optimizar el acervo genético. Su propuesta, sin embargo, se basó en una concepción de la herencia que hoy consideraríamos simplista, al no contar con los avances de la genética moderna. En la época de Galton, las leyes de Mendel aún no eran conocidas ampliamente, y la genética cuantitativa no existía como disciplina formal. La eugenesia galtoniana puede dividirse en dos formas: eugenesia positiva y eugenesia negativa. 1. Eugenesia positiva. Consistía en incentivar la reproducción de individuos con características consideradas deseables, como inteligencia elevada, fuerza física o estabilidad emocional. Esto podía lograrse mediante programas de incentivos económicos para matrimonios adecuados, la promoción de la reproducción entre élites intelectuales o incluso la educación selectiva. 2. Eugenesia negativa. Buscaba restringir la reproducción de personas con rasgos considerados indeseables, como enfermedades hereditarias, discapacidad intelectual o comportamiento delictivo. En su versión más radical, la eugenesia negativa derivó en programas de esterilización forzada y segregación, aunque Galton, en sus primeros escritos, no promovió explícitamente estas medidas extremas. Una de las primeras críticas vino del propio ámbito de la biología. La genética es más compleja de lo que Galton suponía. Hoy sabemos que características como la inteligencia y el comportamiento no son exclusivamente el resultado de la herencia genética, sino que están fuertemente influenciadas por factores ambientales, epigenéticos y contextuales. Además, la mayoría de los rasgos humanos son poligénicos, determinados por múltiples genes, lo que hace inviable una selección precisa sin una comprensión más profunda de la interacción entre genes y ambiente. La eugenesia plantea problemas de determinismo biológico. Galton asumía que los individuos estaban condenados por su herencia, lo cual ignora el impacto del entorno en el desarrollo humano. Este enfoque ha sido cuestionado por filósofos como John Dewey, quien argumentó que la educación y la cultura tienen un papel tan relevante como la herencia en la formación del carácter. También hay objeciones desde la ética. La eugenesia implica decisiones sobre quién debería o no reproducirse, lo que inevitablemente lleva a problemas de discriminación y coerción. La distinción entre eugenesia voluntaria e impuesta se vuelve difusa en la práctica, ya que cualquier política eugenésica corre el riesgo de derivar en intervenciones estatales sobre la autonomía individual. A pesar de estos problemas, la eugenesia ganó tracción en el siglo XIX y principios del XX, especialmente en países como el Reino Unido, Estados Unidos y Alemania, donde influyó en legislaciones sobre inmigración,
políticas de salud pública y programas de esterilización. En este punto, es importante analizar cómo la teoría eugenésica se institucionalizó, cómo influyó en diversas políticas públicas y qué contradicciones surgieron en su implementación. El primer país en desarrollar una estructura formal para la eugenesia fue Estados Unidos, a finales del siglo XIX. El darwinismo social y el miedo a la degeneración racial impulsaron a varias instituciones a investigar y promover medidas de control poblacional basadas en criterios eugenésicos. Uno de los principales exponentes fue Charles Davenport, biólogo y defensor acérrimo de la eugenesia negativa. Fundó en 1910 la Eugenics Record Office, ERO, en Cold Spring Harbor, financiada por magnates como Carnegie y Rockefeller, con el objetivo de recopilar datos genealógicos para identificar linajes supuestamente indeseables. Las ideas de Galton fueron reinterpretadas y llevadas al extremo por figuras como Harry Laughlin, quien diseñó políticas de esterilización forzada en Estados Unidos. Estas leyes, que comenzaron a aplicarse en 1907 en Indiana, se expandieron a más de 30 estados y resultaron en la esterilización de aproximadamente 60.000 personas consideradas no aptas para la reproducción. Entre las categorías afectadas estaban personas con discapacidades intelectuales, trastornos psiquiátricos, condenados por delitos menores e incluso mujeres consideradas promiscuas. Ejemplos. Estados Unidos. Además de las leyes de esterilización, la eugenesia influyó en políticas migratorias. La Ley de Inmigración de 1924 restringió la entrada de grupos considerados biológicamente inferiores, especialmente europeos del sur y del este, bajo la premisa de preservar la pureza racial anglosajona. Alemania nazi. Si bien Galton jamás defendió la eugenesia coercitiva en los términos que luego emplearía el régimen nazi, su obra influyó en el programa de higiene racial del Tercer Reich. La Ley para la Prevención de la Descendencia con Enfermedades Hereditarias institucionalizó la esterilización masiva y sirvió como preludio al programa de eutanasia Action T4, en el cual más de 200.000 personas con discapacidades fueron asesinadas. El nazismo radicalizó la eugenesia al fusionarla con teorías raciales pseudocientíficas, como las de Alfred Ploetz y Ernst Rudin. La eugenesia presentaba graves inconsistencias científicas y filosóficas. La idea de que ciertos rasgos como la inteligencia, la criminalidad o la moralidad podían transmitirse de forma lineal ignoraba los avances de la genética. Con el redescubrimiento de las leyes de Mendel a principios del siglo XX, se hizo evidente que la herencia no operaba de forma tan simple como Galton creía. La mayoría de los rasgos humanos son poligénicos y altamente influenciados por el ambiente. En la década de 1930, Lancelot Hogben, biólogo británico, criticó la eugenesia argumentando que la variabilidad genética es esencial para la evolución y que la inteligencia no es un rasgo fijo, sino el resultado de interacciones complejas entre genes y entorno. Su trabajo marcó el inicio de una tendencia científica que desacreditó la eugenesia biológica en favor de una visión más ambientalista de la herencia. Otro problema fue la medición de los atributos que la eugenesia intentaba seleccionar. Galton fue pionero en el uso de tests psicométricos para evaluar inteligencia, pero su metodología tenía sesgos significativos. Los primeros tests de coeficiente intelectual, como los desarrollados por Alfred Binet y posteriormente adaptados por Louis Terman en Stanford, fueron usados como herramientas de justificación para políticas eugenésicas, a pesar de que Binet había advertido que la inteligencia era un constructo dinámico y maleable. La eugenesia se enfrentó a objeciones de figuras como Karl Popper, quien en The Open Society and Its Enemies criticó su base epistemológica. Para Popper, la eugenesia era un ejemplo de lo que llamó ingeniería utópica, un intento de modificar la sociedad bajo supuestos cientificistas que ignoran la complejidad del desarrollo humano. Si bien la eugenesia dominó el pensamiento biomédico y político en las primeras décadas del siglo XX,
su prestigio comenzó a derrumbarse a partir de los años 40. Varios factores contribuyeron a su descrédito. Aunque la eugenesia ya había sido criticada por su falta de rigor científico, fue la vinculación con el Holocausto lo que la condenó definitivamente. Durante los juicios de Nuremberg, los programas de esterilización y exterminio fueron expuestos como ejemplos extremos de la aplicación de la eugenesia estatal. La experimentación humana en los campos de concentración, llevada a cabo por Joseph Mengele y otros médicos nazis, evidenció hasta dónde podían llegar estas ideas cuando se combinaban con una ideología racial supremacista. A pesar de esto, es un error pensar que solo el nazismo aplicó políticas eugenésicas radicales. En Estados Unidos, las esterilizaciones forzadas continuaron hasta los años 1970 e incluso después de la guerra, algunos científicos como Julian Huxley, biólogo y primer director de la UNESCO, siguieron defendiendo una forma suave de eugenesia basada en la educación genética. Con los avances en biología molecular y genética de poblaciones, quedó claro que los postulados eugenésicos carecían de base científica. El descubrimiento de la estructura del ADN por Watson y Crick en 1953, sumado al trabajo de genetistas como Theodosius Dobzhansky, demostró que los rasgos humanos no eran tan fácilmente manipulables como se pensaba. Uno de los errores fue asumir que características como la inteligencia o la moralidad tenían una base genética simple. En la actualidad, sabemos que estos rasgos dependen de múltiples genes y de factores ambientales. Este hallazgo, combinado con la crítica bioética, provocó el abandono progresivo de la eugenesia como disciplina legítima. Aunque la eugenesia clásica fue desechada, sus principios persisten en ciertas áreas de la biomedicina y la genética contemporánea. Algunas prácticas actuales recuerdan a la eugenesia, aunque bajo una nueva terminología y con objetivos diferentes. Técnicas como el diagnóstico genético preimplantacional permiten identificar embriones con enfermedades genéticas antes de su implantación en tratamientos de fertilización in vitro. Esto ha generado debates bioéticos. ¿Se trata de una forma moderna de eugenesia? Aunque la diferencia clave es que estas decisiones son individuales y no impuestas por el Estado, la cuestión sigue siendo polémica. La llegada de CRISPR-Cas9 ha abierto la posibilidad de editar genes en embriones humanos. Si bien el objetivo inicial es corregir mutaciones responsables de enfermedades hereditarias, algunos temen que esto derive en una nueva era de eugenesia liberal, donde las personas puedan modificar rasgos como la inteligencia o la apariencia. Filósofos como Jürgen Habermas han advertido sobre los peligros de intervenir en la naturaleza humana sin considerar las consecuencias éticas. Autores como Nick Bostrom han argumentado que la mejora biotecnológica del ser humano es inevitable y deseable, siempre que se realice dentro de un marco ético. Esto ha llevado a discusiones sobre el concepto de eugenesia positiva, en la que los individuos eligen mejorar sus capacidades en lugar de eliminar a los no aptos.